Bienvenidos a Animática. Este espacio nació hace mucho tiempo hablando de matemáticas, de modelos de física, de modelos en general que nos ayudan a explicar la realidad. Pero todo esto tiene un trasfondo muy interesante, la curiosidad. Hoy comenzamos una nueva etapa. Queremos entender nuevos procesos de cómo es que los académicos que hacen vanguardia en la ciencia crean nuevas ideas, ¿no? Cómo es que tienen que hacer ese proceso para crear nuevas ideas. Queremos escuchar cómo se forma una mente científica desde cero y qué preguntas la mueven. Y para inaugurar esta serie nos acompaña el doctor Carlos Hernández. Carlos es investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación en el IMAS aquí en la UNAM, es coordinador de la carrera en Ciencia de Datos en la UNAM y fue ganador del Google Academic Research Award el 2024. Aparte de esto, estudió su maestría en el CINVESTAB y su doctorado, y algo muy interesante que me parece del perfil de Carlos es que hizo su postdoc, uno de sus postdocs dentro de la Universidad de Oxford. Pues nada, Carlos, qué gusto tenerte aquí. Antes de hablar de optimización, de algoritmos y de temas técnicos, me gustaría empezar con algo un poquito más personal. Hoy eres investigador del IMAS, trabajas en temas complejos como optimización multiobjetivo, aprendizaje por refuerzo, pero antes de todo eso hubo decisiones personales, duras, momentos clave. Si no fueras investigador en ciencias de la computación, ¿qué estarías haciendo ahorita? Yo creo que esa es una muy buena pregunta. Como para poderlo contestar, yo te diría, amo programar, ¿no? O sea, desde que lo aprendí cuando estaba en la preparatoria, segundo semestre, no me pude detener, ¿no? Entonces es así como terminar todos los ejercicios que pudieras tener. Entonces, aún no siendo investigador en ciencia de computación, yo me vería como programador. Seguramente sería programador en la industria. Entonces, como ver tu día a día, que sea codificar, que sea tú sentado en la computadora frente al teclado y estar tirando código, yo creo que sin duda ese sería como el destino alternativo. Ok. Hablando un poco de este gusto por la programación y el codear, ¿qué es lo que más te gusta? ¿El resultado o el proceso de crear el algoritmo? Yo creo que es el proceso. Es decir, cuando te llega ese problema, eres tú contra la computadora o tú contra el problema, ¿no? Entonces el poderte imaginar cómo vas a poderlo resolver, claro. Y si son estos problemas complejos que tienes tú que pensar y que muchas veces es como hasta frustrante, ¿no? De que no se te ocurre una idea y no puedes como poderlo saber, hasta que en un momento te llega como ese momento de iluminación. Es así como, ya sé cuál es. Sí, a las 2 de la mañana cuando estabas dormido, ¿no? Y entonces te levantas a codificar otro ratito de que ya encuentras esa respuesta. Sí. Ese es el momento. Oye, ¿y cuando eras estudiante en Tepic, ya tenías idea de que ibas a estar haciendo investigación en multiobjetivo o en optimizaciones? Eso es curioso porque la respuesta corta sería no. De hecho, optimización, métodos numéricos, que son como las cosas que están relacionadas y los cursos que llevas en la licenciatura, los odié. Ya. Eran cursos que no me gustaban para nada. Okay. De hecho, cuando entré a la maestría, había una lista de materias, ¿no? Entonces ahí estaba análisis y diseño de algoritmos, estaba sistemas operativos, lenguajes de programación, cursos que me llamaban mucho la atención, ¿no? Porque me gusta lo que hago. Pero dentro de todos esos cursos había unos que se llamaban métodos numéricos, optimización 1, optimización 2, que los daba un doctor alemán y que decía ahí con letras rojas algo así como recomendable haber llevado no sé qué cosa, ¿no? Y entonces era como, no sabía qué cursos iba a llevar, pero estaba completamente seguro de que esos cursos no los iba a llevar. Y el chiste, pues es que a eso me dedico. Sí, ahora te dedicas a eso, genuinamente. Hablemos un poco sobre tu giro dentro de la academia. Optimizar. ¿Qué es la optimización multiobjetivo? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que es fundamental porque casi siempre queremos hacer más con menos. Estés en donde estás, los recursos son limitados. Por ejemplo, cuando quieres comprar algo, normalmente te dicen que compres lo que es bueno, lo que es bonito y lo que es barato. Pero resulta que pues lo bonito no necesariamente va a ser lo barato y viceversa. Entonces es una ciencia, arte si lo quieres ver, de qué es lo que tendrías que comprar. Y lo mismo sucede en las decisiones de la vida en términos generales, ¿no? Claro. Como estudiantes quieren aprender tanto como se pueda, espero, pero al mismo tiempo sería aprovechar su tiempo tanto como puedan para pasarlo con la familia, para pasarlo con amigos, para poder jugar, para poder explorar. Todos esos son objetivos que están en conflicto, pero la vida es una y tienes que decidir. Sí, claro, claro. ¿Y cómo dirías tú que nosotros tomamos decisiones racionales?
Bueno, ese es un gran supuesto, ¿no? Porque no podríamos decir de inicio si lo que tomamos son decisiones racionales o no. ¿O no? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y esa es una pregunta de investigación. De hecho, eso te lleva a economía y el sistema racional y hoy en día a behavioral economics, que se llama. Eso es bien interesante, pero el proceso de cómo tomamos decisiones yo creo que cambia de persona en persona. Y a mis estudiantes, yo doy curso de inteligencia artificial que tomaste, también doy el de aprendizaje por refuerzo. Sí. Ese curso yo les digo a mis estudiantes que les va a arruinar la vida. Y les digo que se las va a arruinar porque ahí vemos el proceso de toma de decisiones. Entonces vemos algoritmos, vemos hacia dónde nos vamos a mover y lo que les enseño es como una forma de tomarlos. Y a mí me fascinan porque resulta que esos algoritmos descubrí que en gran medida es la forma en la que yo tomo decisiones. Wow. Entonces esos algoritmos aplican a mí, no necesariamente a ellos, ¿no? Pero les dan herramientas. Y hablando de toma de decisiones, ¿qué onda con la incertidumbre? ¿Cómo es que juega un rol importante? Porque toma un rol importante. No, la incertidumbre es vital. Y es vital en la vida porque ustedes pueden poner el mismo esfuerzo, es decir, pueden tener 2 personas y pueden estar estudiando todo el día, durante toda la semana previo a un examen, y el resultado va a ser diferente. Claro. ¿Por qué? Porque puede ser que se hayan enfocado en lugares diferentes, puede ser que hayan buscado fuentes distintas, puede ser que los profesores sean diferentes, ¿no? Sí. Y lo mismo sucede cuando estás manejando un vehículo y de repente empieza a llover o empieza a granizar en ciudades como esta, ¿no? Donde en la mañana hace frío, ¿no? Después hace muchísimo calor, Sí. después hace bastante frío, Claro. o inclusive temas como en el metro, ¿no? En donde la diferencia de subirte al metro a las 8 de la mañana o a las 8:05 es la diferencia entre llegar a las 9 o llegar a las 10 Claro. o no llegar, ¿no? O no llegar. Esa es la incertidumbre. Sí. Eso es lo que tratamos nosotros de estudiar y de optimizar a pesar de eso. Ahora, hablando de los 3 temas en conjunto, ¿cuál ha sido un avance académico que tú hayas desarrollado que consideres que es muy importante para la industria hoy en día, que involucre a las 3? De acuerdo. Yo diría, ahí me iría a la parte del postdoc, por ejemplo, cuando estaba trabajando por allá en Oxford, y ahí estaba trabajando en coches autónomos. Esto es 2018, 2019, teníamos estrategias de manejo. Entonces, eso es algo que tiene una aplicación sin duda directo a la industria, ¿no? Claro. Es uno de los deseos, por alguna circunstancia, que a la gente no le gusta manejar, ¿no? Entonces, ahora queremos que lo deleguemos a una computadora y que Sí. esa computadora se vaya a mover por nosotros. Ese yo creo que tiene muchísimo impacto en la industria, ese tipo de algoritmos hoy en día. Claro, pero hoy en día pues necesitas una infraestructura muy específica para poder lograrlo. Claro, México no lo tiene. ¿Crees que en algún momento México lo logre? La clave yo creo que está en lo que preguntabas hace ratito, incertidumbre. ¿Qué es lo que hace a México tan especial comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, la parte de California, donde tienen estos coches autónomos? Sí, sí. La cantidad de incertidumbre que tenemos de este lado a la hora de manejar. Sí. Tú vas manejando y se te puede cruzar alguien a media calle, A ¿no? media calle. Se Sí. te va a meter otro coche. Cuando vas a dar vuelta, por ejemplo, pues lo que haces no es esperarte en tu carril, ¿no? Sino que das media vuelta básicamente para esperar para hacerlo. Sí, claro. Todas esas reglas son propias de aquí, son propias de nosotros. No vamos a poder tener algoritmos que vengan de otros lugares que puedan tener esas características tan particulares de la Ciudad de México. De la ciudad. Entonces, lo podríamos tener, yo creo que sí, pero el reto es gigante porque la incertidumbre es muy grande. elevada por acá. Sí, el algoritmo sería extremadamente general, ¿no? Muy general. Ok. Muy bien, pues ahora vamos a dar un poco de giro hacia un tema que me parece muy interesante de tu trayectoria académica. Hablemos un poco sobre tu experiencia internacional. Tu trayectoria, como ya mencionaste, incluye el haber ido a hacer un postdoc a Oxford. ¿Qué diferencias notaste entre investigar en México versus investigar en Oxford? Fíjate, hay diferencias, por supuesto, ¿no? Pero algo que tiene que quedar muy claro es como el nivel de investigación en muchos casos va a estar a la par. Me regreso un poquito nada más antes de contestar tu pregunta. Yo originalmente tenía el plan como estudiar la maestría en México, irme al doctorado al extranjero y después el postdoc permanecer en el extranjero, ¿no? Ese era como el plan. Pero cuando hice la maestría en México, lo que descubrí es que en México ya teníamos los investigadores en el área. Entonces, para investigación en multiobjetivo, incertidumbre, están aquí. Y el conocimiento está al nivel de cualquier otro lugar en el mundo. Wow.
Eso hace una diferencia, independientemente de que estemos hablando UNAM, Simvestab y que lo estemos comparando con Oxford. En eso, ¿cuál es la diferencia? Ahora siguiendo hacia tu pregunta, la diferencia está en la variedad de temas que ellos pueden manejar. Aquí puedo decir, nosotros somos expertos en 2, 3, 4 temas y podríamos discutir en cuáles. Allá son expertos en 70 temas, ¿no? Al mismo tiempo. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? Que tienes tú al lado en la oficina a alguien que estudió su doctorado en el MIT y después estuvo de postdoc en el ETH y ahora está trabajando en Oxford. Entonces tienes gente que pues sabe y que tiene calidad bastante alta. Claro. Tienes pláticas de premios Nobel que están ocurriendo cada mes o cada semana. Wow. Clases que están por ahí que son bien interesantes. Entonces ese hub de las personas que van ahí, yo creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? ¿Y el estar todo el tiempo interactuando con ellos cambió tu perspectiva? Es decir, tu perspectiva de ser academia, tus intenciones de vida. Yo creo que hay varias cosas. El plan siempre fue regresar a México, ¿no? Entonces siempre fue ir hacia allá, aprender lo más que se pueda de esas personas y después tratarlo de traer. Claro. Entonces las cosas que cambian yo creo es en la perspectiva de cómo lo trabajan. Y hay algunas cosas que son fabulosas. Por ejemplo, en las clases, además de que los salones de los comedores, por ejemplo, están los formal que parecen como fiestas de Harry Potter, literalmente. Wow. Además de eso, ellos tienen la clase y tienen una tutoría. Y en esa tutoría les asignan 2 o 3 estudiantes por tutor. Entonces es altamente personalizado. Sí, claro. Ahí ya tienes profesores con doctorado, con maestría, tienes postdocs, tienes estudiantes de doctorado para guiar estudiantes de licenciatura. Sí, claro. Entonces eso hace una diferencia brutal cuando aquí tenemos pues clases que son de 60 estudiantes. Entonces ese tipo de cosas es como lo que a mí me gusta, que aprendí allá, que cambió esa perspectiva de qué es lo que los hace ser tan buenos. Y eso yo creo que es una de las claves. Sí, estoy completamente de acuerdo. Entonces, es que aquí me respondiste no solamente lo que te pregunté, sino qué tendríamos que cambiar en México para hacer ciencia de vanguardia. No, muy interesante, Carlos. Muchísimas gracias. Ahora, demos otro giro un poquito más a tu carrera, porque sé que también fuiste CTO de alguna empresa. ¿Cómo dirías tú que cambia la perspectiva desde la parte académica a la parte industrial? Es decir, entras al mercado industrial, ¿cómo es que cambia el entorno? Porque, bueno, tú tienes estas dos experiencias. ¿Nos puedes compartir eso un poco? Totalmente. Por supuesto hay diferencias, pero primero hay muchas cosas en común. Cuando estudias la maestría, estudias el doctorado, lo que adquieres, además del conocimiento técnico, ¿no? O sea, los algoritmos, la programación, en el caso particular de computación, aprendes una metodología, aprendes el método científico, sí, ¿no? Hacer observaciones, hacer hipótesis, probarlas, y ese método científico te sirve no solo para la ciencia, sino también te sirve para la industria. Como esas características creo que son muy buenas. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que tienes cuando haces la maestría o el doctorado o después postdoc es que adquieres una ventaja injusta, llamémosla. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento altamente especializado. Tú sabes más de algoritmos que el promedio, sabes más de visión computacional o de optimización o de incertidumbre, y con eso tienes ese pedacito extra que las empresas están buscando con locura, ¿no? Sí, porque eso es lo que necesitas. Lo que necesitas es una ventaja, es algo que te pueda diferenciar de lo que estás haciendo. Entonces eso es como lo que está en común. ¿Qué es lo que es distinto? Algo que es bien diferente es el objetivo, ¿no? Sí. Mientras que en la academia te haces las preguntas que a ti te gustan, que te llaman la atención, vas a tu propio ritmo porque puedes ser tu propio jefe o jefa, para bien o para mal, depende ya de cada persona. Del otro lado, estás para servir a un cliente. Claro. Estás para servir un problema. Entonces ya no se trata acerca de tu tecnología, se trata acerca del problema que tiene la persona o el grupo de personas y tratarlo de resolver. Y eso cambia la dinámica. 100%. Y los tiempos también son bien diferentes, ¿no? En la industria te tienes que mover por naturaleza mucho más rápido, adaptarte mucho más, porque de lo contrario pues va a haber alguien, alguna otra empresa, alguna otra institución que entre a ese nicho, ¿no? Si es uno bueno y si está resolviendo un problema de verdad. Claro, tú promoverías el que durante un estudiante esté estudiando la maestría o el doctorado, muchas veces lo platicamos en tu clase. ¿Tú recomendarías tener un pie en la academia y otro pie en la industria al mismo tiempo? Depende completamente de la persona, pero en términos generales sí. Es como ver cuáles son las alternativas que tienes. Y la alternativa tradicional del estudiante es tú estudias primaria, secundaria, preparatoria, universidad,
para obtener un buen trabajo. Claro. Pero eso no es el único camino y eso es lo que trato de decirles a mis estudiantes. Pueden irse ustedes también por la academia, y que es bien bonita, a mí me gusta y por eso me dedico a esto, pero del otro lado también tú te puedes dedicar a la industria, pero en el sentido de tú hacer tu propia startup, ¿no? Claro. Porque necesitamos más gente que inicie sus empresas, que resuelva problemas, que se mueva a sus condiciones y que cambien las reglas del juego. Sí. Yo creo que eso es vital. Entonces sí, completamente es bien importante hacerlo, porque aquí en la UNAM, por ejemplo, somos bien buenos en lo técnico, muy buenos en lo técnico. Pero traslada eso a ser una empresa. Necesitas soft skills, necesitas otro tipo de acciones y de actividades que puedan balancear justamente esas cosas. Sí, correcto, no puedo estar más de acuerdo. Regresemos un poquito al tema personal. Después de todo lo que has construido, ¿qué problema científico te encantaría resolver antes de retirarte? Hay muchos. El problema científico, y no solamente científico, por cierto, no, también es un problema social. Mi problema en esta vida es el de movilidad social. Okay. Y movilidad social entendido como no donde nazcas, tienes que quedar ahí, ¿no? Tienes que poder tener las capacidades o darle las herramientas a las personas para que puedan subir en nivel económico, en nivel de felicidad, etcétera, ¿no? Es como que poder permitir que la sociedad pueda moverse y pueda hacer lo que le guste. Y ese pues es un problema multiobjetivo, con incertidumbre de toma de decisión, que entra con cosas de política pública. Entonces digamos que el objetivo largo plazo es ese problema social, pero visto desde el punto de vista técnico, que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Es un problema de optimización propiamente, con algoritmos, por supuesto, con input de personas para poder ir guiándolo. Y yo creo que eso es fabuloso. Eso a mí me gusta mucho y pues, me fascina poder aportar un poquito ahí. Qué interesante, Carlos. La verdad es que por eso decidimos en Animática que fueras el primero en ser como entrevistado para esta nueva serie. Y en particular también porque fuiste un gran profesor. Muchos estudiantes sienten que no son capaces de hacer academia o de investigación o matemáticas. ¿Qué les dirías? Yo creo que una de las actividades o una de las cualidades más importantes en una persona es la tenacidad, sin duda. Entonces, hay como dos escuelas del pensamiento, una en la que dicen, pues ya lo traes, o sea, naces o se hace, ¿no? Desde mi perspectiva, te haces. Sí. No ayuda para nada pensar que tú naces con ese gen, porque tú te estarías limitando a ti mismo, ¿no? Sí, 100%. Entonces, prefiero ponerlo del lado de que tú lo puedes hacer, tú lo puedes trabajar. Sí. Entonces, se trata de tenacidad, se trata de no darte por vencido a la primera de cambio. Es seguir esforzándote, Todos tenemos tiempos diferentes, todos tenemos formas distintas de aprender, algunos aprenden muy rápido, otros aprendemos más lento, pero el punto es no darte por vencido, hacer la práctica, tratar de conocerte, ir paso a paso, tratar de darte ese tiempo y de saborearlo también, ¿no? Eso yo creo que es bien relevante, y que pienses qué es lo que te gusta, ¿no? ¿En dónde está? ¿Cómo lo podrías tomar? Es un juego, a final de cuentas. Sí, pues sí, muchísimas gracias, Carlos. Pues ya, una última preguntita que me quedo yo con la espina. ¿Qué te emociona del futuro de la inteligencia artificial y la optimización? O sea, ¿qué es algo que se viene en el futuro corto que te emociona y que dices, wow, quiero seguir estando aquí en la tecnología, en la vanguardia? Hay muchas cosas, porque se ve una revolución gigante, ¿no? Es decir, tenemos ahora estas inteligencias artificiales generativas que vienen a cambiar el juego, y es bastante emocionante el ver cómo es que lo va a cambiar. Y también el poder abogar para no perder la humanidad, digamos, que para mí es ese sentido crítico. Sí. Entonces, ese juego yo creo que es bien emocionante. De un lado tienes una inteligencia artificial que es como un muy buen asistente junior para montones y montones de cosas, pero que hay que recordar que es junior, ¿no? Entonces se puede equivocar, y se puede equivocar en montones de cosas. Sí. Entonces ese juego entre mantener nuestro pensamiento crítico cuando es tan atractivo el poderlo pues delegar a la computadora y que te diga qué hacer, yo creo que eso es bien emocionante, como ver hacia dónde va a evolucionar todo esto y cómo lo podemos transformar
en valor para la sociedad, para la industria, para la academia, cosas de educación, por ejemplo, de qué deberíamos de enseñarle a los estudiantes. Sí, Esa es una revolución gigante, ¿no? sí. Porque así como al menos a mí en la primaria me decían nunca vas a tener una calculadora a la mano para sacar sumas y restas, pues ahora ya ni siquiera tengo que sacar una calculadora, ¿no? Ahora ya es a la inteligencia artificial, oye, ¿cuánto es 2 más 3, no? Y a lo mejor se equivoca, pero esa es Claro. otra historia. Pero es lo mismo ahora. Sí. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros que aprender? Yo creo que eso es bien emocionante desde el punto de vista social y desde el punto de vista técnico también. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por esta grandiosa conversación. Siempre es un honor hablar contigo. Pues nada, de vuelta, muchas gracias por compartirnos Animática, pues toda tu trayectoria y tu forma de pensar. Pues esto fue Animática. Nos vemos en la siguiente conversación.